Hola, muy buenas tardes a todos y a todos los presentes que están en las redes sociales. Hoy, 14 de julio, estamos conmemorando la masacre a la Divina Misericordia. A 4 años del asesinato de Gerald, vamos como madre, como los padres de Gerald Vázquez, estamos hoy junto con el colectivo porque vamos a seguir la demanda de justicia a nivel internacional, porque a 4 años sabemos que dentro de Nicaragua nunca hemos obtenido esa justicia verdadera, porque quisieron apañar, porque hoy, desde el día de ayer, andan celebrando muchas actividades dentro de la universidad, cuando sabemos que hoy es el Día Internacional de la Bandera, cuando realmente la bandera de Nicaragua fue manchada con sangre inocente, donde masacraron a los jóvenes universitarios. Entonces, desde aquí, desde el exilio, vamos a seguir nosotros como familia de Gerald Vázquez exigiendo justicia, verdad, y que los crímenes de lesa humanidad no queden en impunidad. Y por eso hoy, a 4 años, junto con el colectivo, nos propusimos un reto a llevar esto hasta la Corte Interamericana, porque son nuestros objetivos, que paguen los perpetradores, que pague el asesinato de mi hijo y de los 355 asesinados, porque realmente a 4 años no hemos tenido justicia a las madres. Y no los rendiremos, seguimos en pie de lucha, porque basta ya de más asedio, también en contra de la Iglesia Católica, basta ya de tanto asedio dentro de Nicaragua, basta ya, y hoy sigo rompiendo el silencio, porque a 4 años no quiero que mi hijo quede allí como lo dejó el gobierno de Nicaragua, engavetado, porque realmente me lo asesinaron. Y realmente es un día muy, muy triste, porque como a esta hora estábamos recuperando el cuerpo de mi hijo, porque el gobierno también lo que querían era desaparecerlo. Pero gracias a Dios, hoy por hoy, tenemos un lugar donde realmente tenemos donde ponerle flores, pero también, lamentablemente, mi familia ni el cementerio pueden ir, porque también reciben asedio policial. Y realmente eso es duro, porque solo por exigir justicia hemos sufrido un desplazamiento total. Pero desde aquí sigo firme por la ruta de la justicia y no la impunidad. Y gracias al colectivo por apoyarme a seguir en mi demanda de justicia y verdad. Gracias, doña Susana. A continuación escucharemos al abogado y defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión. Gracias, doña Susana. Gracias también, Yarixa, por la compañía acá, doña Susana, Yarixa Marilena, quien la conocimos en el contexto de la explosión del pueblo nicaragüense, de la juventud, de los estudiantes. Días antes conocimos a Yarixa, que cuando la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, fue tomada por los estudiantes de una forma, digamos, legítima frente al contexto de represión. Conocimos a Yarixa sin saber lo que pasaría después, ¿no? Incluso Yarixa fue presa política y conoce a doña Susana, que nos ha recordado un poco sobre 4 años después de la muerte del asesinato de su hijo, con otro joven, Francisco, ¿verdad? El día en la parroquia. Y yo quería recordar un poquito que cuando en la tarde del 13 de julio, ayer 4 años, me acuerdo que en esos días había
una protesta nacional. Había habido una marcha el 12 de julio de 2018. Ese día incluso detuvieron a Medardo Mairena y a Pedro Mena. El día 13, el 12 marchamos y el 13 de julio detuvieron a Medardo, hora antes del mismo 13, y en la tarde comenzó el ataque. En la tarde en la UNAM, y después que se concentraron en la parroquia. Quiero recordar, porque una manera también incluso de hacer memoria, de hacer homenaje, que la noche del 13 yo traté de llegar hasta la parroquia, ¿no? ¿Verdad? En la noche, y acudí al llamado como defensor de derechos humanos, como ciudadano dolido. Acudí al llamado de que se hizo una caravana, e incluso fue motivo esa noche, antes que los mataran, porque estábamos escuchando los truenos de los fusiles de guerra sobre los muchachos, las muchachas de la UNAM, sin saber de lo que estuvieran pasando, sintiendo. Y lo cierto es que fuimos en la noche y me encontré con las patrullas de policía y vehículos que ya en ese tiempo ya trasladaban a la fuerza, al tercer cuerpo armado. Y entonces en la medianoche, hay un momento ya casi de medianoche, en la madrugada, se fue la luz, o la apagaron las luces. Le quitaron todos los servicios. Cerraron todo. Nosotros llegamos y cerca de ahí el Terraza, el Club Terraza, el semáforo, cerca de por ahí, estaban las patrullas cerradas, cerrando el paso, asegurando un dispositivo de cerrar todo para que las fuerzas paramilitares hicieran de la suya en ese ataque. No permitieron acceso de nadie, porque se sumaron decenas de vehículos con centenares de personas, ahí estuvimos. Y cuando se apagaron las luces, hubo truenos de disparos y la gente lloraba, gritaba, se caía, corría, y la emoción porque decían, los están matando. Y al rato me acuerdo que dijeron que habían matado a una persona, y dijeron, mataron al chino, creo, a Gerald Vázquez. Y entonces la gente lloró, la gente no había qué hacer. Y quería como recordar ese momento, porque no lo conocíamos nosotros, ¿no? No lo conocíamos, no sabíamos, y no sabíamos lo que estaba pasando. Ahí vimos personas conocidas que tenían a sus seres queridos encerrados. La gente lloraba, se abrazaba, porque no se sabía a quién estaban matando, pues. Y entonces yo quería como recordar ese momento que tratamos de llegar a donde estaban los muchachos. Sabíamos que incluso te pretendían entregar las instalaciones en el contexto de ese ataque, de ese asalto armado. Y quiero pues hacer como memoria, porque ahí gente oró. Yo recuerdo que tomé una fotografía con un joven de rodillas y unas hermanas religiosas, como las que expulsaron recientemente, y estaban orando en la madrugada, pero yo creo ya a esa altura ya habían asesinado ayer y a Francisco. Y entonces decirle a doña Susana, de la mamá de Francisco, que en ese momento Managua y el país estaba pendiente de lo que estaba pasando en ese ataque de terror, y que no estaban solas, y yo creo que no han estado solos, pues. Nicaragua entera, que lucha por su libertad, les acompaña en su dolor, y la gente no ha callado como usted no ha callado. Y yo pues como defensor de derechos humanos quería como recordar a manera de homenaje ayer al Francisco y a las más de 350 personas que se les ha privado de la vida en el contexto de una legítima rebelión frente a la tiranía y la opresión, y que ahora desde el exilio también les recordamos a las madres que luchan firmemente, a los familiares, las viudas, a los hermanos que desde hace 4 años demandan libertad,
y que nuestra manera de ser consecuentes con Nicaragua por la libertad de todo un país, por la demanda de justicia, por la demanda de conocer por qué pasaron estas cosas, el derecho a la verdad. Y desde nuestras posibilidades, nuestro compromiso, y doña Susana, pues, y las madres de tanta gente que demanda justicia por todos los asesinados, no están solas en nuestro compromiso. Gracias, Yarixa, por acompañar a Susana y estar con nosotros. Gracias por la confianza. Y no sé, dejo a Wendy, mi colega Wendy Flores, creo que, no sé. Gracias. Adelante. En el hecho también murieron Luis Zelaya, de 23 años, pariente del ex jefe del Estado. Gracias, doña Susana, Gonzalo, por recordar estos momentos de dolor que se vivieron un día como hoy, en 2018, y que da cuenta, pues, de la brutalidad de la represión policial que hubo en contra de quienes se encontraban atrincherados en la UNAM, que nos hace recordar cómo quedó la Iglesia Divina de Misericordia con los disparos en las paredes, pero sobre todo que dentro de esa iglesia fue asesinado Gerald Vázquez con el uso desproporcionado e irracional de las armas letales de la Policía Nacional y de las fuerzas paraestatales que participaron en ese operativo, que era parte de la operación limpieza que se ejecutó en diferentes partes del país, en diferentes barrios de Managua. En este marco de la operación limpieza también fueron asesinadas otras personas, y desde el colectivo hemos iniciado como un proceso, pues, de documentación de víctimas que han acudido a nuestras oficinas acá en Costa Rica, exponiendo, pues, la situación de cómo han quedado en impunidad todos estos asesinatos. Al menos hemos logrado documentar 4 casos de la operación limpieza. Gerald Vázquez es uno de ellos, y doña Susana nos ha pedido, pues, que presentemos ante la Comisión Interamericana una petición por la muerte de su hijo para que no quede en impunidad. Solamente aclarar, pues, que el sistema interamericano, por la vía de la Comisión Interamericana, puede recibir denuncias por violaciones a derechos humanos, y nosotros hemos hecho todo un proceso de revisión y de análisis de las violaciones a derechos humanos que se han cometido en el caso de Gerald, que incluyen obviamente la violación al derecho a la vida, como también a las disposiciones de orden interno por la entrada en vigencia de la ley de amnistía, que, como bien sabemos, puso una lápida en la búsqueda de justicia en nuestro país, pero que no significa que sea un impedimento para que el sistema interamericano pueda conocer de las violaciones a estos derechos humanos, ya que la ley de amnistía en este tipo de casos no debe de proceder. Es una ley que violenta los derechos humanos, así lo han declarado ya los diferentes órganos internacionales, y en el caso concreto, pues, también debería de ser declarado para que en un futuro se proceda con su debida investigación, y que los perpetradores responsables de estas masacres y de la muerte de Gerald Vázquez puedan ser un día sentados ante los tribunales de justicia y puedan rendir cuentas. Uno de los efectos de toda esta represión, como ya lo ha dicho doña Susana, de todos los hostigamientos, de las amenazas que han sufrido ella y su familia, de la imposibilidad incluso de que puedan visitar la tumba de Gerald, ha hecho que ellas también sean víctimas de desplazamiento forzado, y en ese sentido también se suman otras nuevas violaciones ocurridas en contra de ella, del papá de Gerald, de las hermanas, de la familia en general. Y esto tiene que ver con la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua, no solamente por haber matado, sino también por no investigar, por no sancionar, por continuar hostigando y por forzar a las víctimas a salir de sus países en condiciones de inseguridad y de riesgo, que solamente son acciones que comprometen aún más esta responsabilidad internacional. Así que, como organización de derechos humanos,
y con la responsabilidad también que nos caracteriza en relación al acompañamiento a las víctimas, pues tomamos la solicitud de doña Susana que nos ha hecho, que nos ha planteado en el contexto de este aniversario de Gerald, y pues nos comprometemos igual con ella a hacer pues lo que corresponde de gestiones ante la Comisión Interamericana. Gracias, amigos y amigas. Don Gonzalo. Yaritza quería mandar un mensaje, pero si quieres saludar. Yo nada más agradecer la labor del colectivo de Derechos Humanos Nunca Más en este acompañamiento que le dan a doña Susana, y este también es un proceso que de alguna manera nos ayuda a las víctimas que estuvimos ese día en la Divina Misericordia a acercarnos un poco a la justicia que merecemos por todos los hechos que pasaron y que ya bien recordó don Gonzalo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Yaritza. Amigos y amigas, si tienen preguntas, por favor, a través de Zoom pueden hacerlo, y también por nuestras redes sociales. En el Facebook tenemos varios mensajes que le mandan a doña Susana. Dice, le mandamos muchos besos, muchos abrazos, estamos con usted, gracias por alzar la voz por los que no tienen voz. Tenemos dos preguntas acá de Alfonso Malespín, República 18, adelante. Don Gonzalo, ¿cómo podría catalogarse este tipo de ataque ocurrido en una universidad en Nicaragua en pleno siglo XXI? Wendy, ¿cómo va esta documentación que está haciendo el colectivo sobre las violaciones de derechos humanos, especialmente en lo ocurridas en la operación limpieza? Y doña Susana, si espera que algún día vaya a tener justicia en Nicaragua. Bueno, ese ha sido mi objetivo desde que asesinaron a mi hijo. Para que el Estado de Nicaragua se haga responsable del asesinato sobre la masacre de la Divina Misericordia, porque realmente eran universitarios, no eran unos delincuentes, como lo dije en el funeral el 16 de julio, cuando fue realmente los paramilitares. Casualmente ese 16 de julio recuerdo que llegó uno a la orilla donde estábamos enterrando a Gerald, o sea, para confirmar el trabajo que había hecho el Estado. Y entonces yo, como madre, le dije, ¿venís a reconfirmar lo que hicieron? Sí, lo asesinaron. Entonces, mi lucha desde ahí empezó diciendo que no eran delincuentes, eran estudiantes. Era un estudiante universitario, porque ya llevaba tercer año de universidad de la UNAM Managua, y seguimos diciendo que vamos a seguir en la misma ruta, que tenemos que demandar siempre la justicia, la verdad, y mantener viva la memoria como madre, porque realmente mi hijo no era un delincuente, era un estudiante universitario, y mi lucha empezó desde allí, gritándole al Estado de Nicaragua, no era delincuente, era un estudiante. Y siempre mi ruta y mi demanda va a ser esa hacia el Estado de Nicaragua, que exijo que se haga responsable por los hechos ocurridos dentro de la universidad, porque realmente también violentaron los derechos, violentaron la autonomía de la universidad. Yo les dije que no conocía a Yaritza, sino que en el contexto de la protesta. Y tuve, la dicha de vivir, compartir un momento que después se convirtió para mí en la memoria especial, porque llegué a la universidad, a la caminata que hicieron como el 7 de mayo. El 7 de mayo. Y no, obviamente no lo quiero personalizar, pero sí recordar como defensor de derechos humanos. Por la pregunta que hacía Malespín sobre el significado del ataque a las instalaciones, a la universidad y a la Divina Misericordia. A mí me acusaron de haber asaltado la autonomía de la universidad por acompañar a los estudiantes universitarios, de asaltar la autonomía. Y ellos se pusieron como los defensores del amor y de la paz, con el asalto armado, con media docena de fusiles de guerra. Entonces, en tiempos de paz no se recuerda nada parecido, no hay parangón de ataques armados a instalaciones universitarias,
y mucho menos a una parroquia. Me refiero a asalto armado en contextos donde además ellos defienden, el Estado dice que han estado defendiendo la paz. Es decir, en Nicaragua no hay una guerra oficialmente, porque en la guerra hay dos posiciones armadas, por lo menos. Y esto no, pues, es un ataque armado contra personas desarmadas. Entonces, en la memoria personal y como defensor de derechos humanos no se recuerda nada parecido. Es más, cuando ellos protestaban en el periodo del 90 hasta el 2006, ¿verdad? Jamás algo parecido, pues, de matar en cantidad de operaciones limpieza, matando a decenas de jóvenes, marchas, manifestaciones, matando cantidad. Es decir, la cantidad de masacres acumuladas en un corto tiempo, en 2018, no tiene ninguna comparación en la historia de Nicaragua en tiempos de paz, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo vivido en la parroquia, lo sufrido en la parroquia y en la UNAM, queda en la memoria y en los corazones de un pueblo que sigue resistiendo y que sigue demandando su derecho legítimo de vivir en democracia, de vivir en libertad, y en el caso concreto de la demanda de justicia. Quizás mencionar que este proceso de documentación que hemos realizado ha implicado como entrevistas al núcleo familiar de doña Susana, a personas también al colectivo han venido, que estuvieron ese día atrincherados y que fueron víctimas de la represión, que coincidieron con Gerald, que nos han permitido construir o reconstruir un perfil de Gerald como víctima también. Sabemos que se ha construido desde la familia, que incluso ha sido puesto en el Museo de Ama, por ejemplo, pero que hemos procedido también a detallar y ampliar, inclusive con los hechos también del día de la masacre. Hemos hecho un análisis de la documentación también que se ha arrojado en el momento de la búsqueda de justicia por parte de doña Susana, y también un análisis de lo que tiene que ver con todo lo que es el sistema interamericano, lo que ha mencionado la jurisprudencia, para proceder pues a vincular los hechos con las violaciones a derechos humanos y poder acompañar este proceso de demanda de justicia. Este tipo de acciones, por ejemplo, van buscando la responsabilidad del Estado de Nicaragua, no particularmente a quien disparó, al perpetrador directo, porque las acciones ante el sistema interamericano son de responsabilidad estatal, en este caso por la omisión, por no investigar, por no procesar, por no sancionar. Pero como efecto, pues vamos buscando eso, de que además de que se declare una responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua, en un futuro, la Comisión y la Corte, cuando llegue a la Corte, esperamos pues de que ordene el Estado de Nicaragua la derogación de esa ley de amnistía, por ejemplo, que está causando un efecto de impunidad, y también la investigación de los perpetradores directos de estos hechos. Venía mi pregunta, disculpame que me la salte. Específicamente la denuncia es en contra del Estado de Nicaragua. No hay una figura como tal, porque se ha responsabilizado directamente a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Si me haces la diferencia, o específicamente hay nombres y apellidos. Sí, la demanda o la petición en este caso que se estaría presentando es en contra del Estado de Nicaragua. El Estado de Nicaragua como responsable de violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos, que incluyen, por ejemplo, el derecho a la vida, que está protegido por la Convención, y que el Estado violenta al haber perpetrado con su fuerza un ataque desproporcionado e irracional hacia un recinto universitario, hacia una iglesia, y que provoca como consecuencia de este ataque la muerte de Gerald Vázquez y la impunidad que acarrea la falta de investigación y de sanción de estas muertes. Destacaste
complementar lo que ha explicado muy bien Wendy, que la diferencia con el sistema penal, para poner un ejemplo, es que, y Wendy lo explicaba, se busca que penalmente se persiga y se esclarezcan las responsabilidades. Por la vía de esa demanda en la Comisión Interamericana y eventualmente en la Corte Interamericana, tenga como consecuencia el inicio de una persecución penal, legítimamente hablando y de acuerdo al orden jurídico nicaragüense interno. En este momento no la hay, pero precisamente 4 años de impunidad. Como también está la opción, que esa es la diferencia, cuando una acción penal se dirige específicamente a perpetradores, ¿no? Identificando perpetradores. El caso que ya está señalado y relacionado a tu pregunta, Héctor, es que quienes ordenaron la comisión de crímenes, como los crímenes de lesa humanidad, comienza la investigación eventual, comienza desde quienes ordenaron disparar a matar. Y ahí hay el tema del derecho penal, sea en Nicaragua o fuera de Nicaragua, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. En uno se establece la responsabilidad del Estado, como lo explica muy bien Wendy, que no quiere, además de permitir y ordenar disparar a matar, no quiere esclarecer, y obviamente no lo va a esclarecer porque es investigarse a sí mismo. Entonces, tienen una afinidad, pero la diferencia de una es que se busca cómo se establezcan las penas y las responsabilidades en el orden penal, en la otra opción, ¿verdad? Bueno, para terminar, solamente quiero compartirles algunos mensajes que nos llegan por las redes sociales. Era parte de la conferencia de prensa que daba el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, y también doña Susana López, madre de Gerald Vázquez, quien una vez más ha denunciado este crimen que perpetró la dictadura Ortega Murillo en contra de su hijo, en contra también de otro joven de nombre Francisco, pero también en contra del ataque a la Divina Misericordia en esta operación limpieza. Y el tema principal de esta conferencia de prensa es que doña Susana, junto al colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, van a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar al Estado nicaragüense por el asesinato de Gerald Vázquez y por el ataque a la Divina Misericordia. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y a todas las víctimas